o sea, cómo se vería reflejada la sexualidad en ya como en ese equilibrio? O sea, ¿en qué cámara se vería como más sanada o menos sanada? ¿O habría que hacerla en mente, cuerpo y alma? Bueno, aquí hay que ver a qué tipo de sexualidad te estás refiriendo, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con la activación de esa energía que es la más poderosa que el humano puede crear. Y es la energía que da vida. Imagínate qué tan potente es esta energía que da una vida, que da a luz una vida. Ahora, no necesariamente voy a dar una vida terrenal, sino esa misma energía se puede emplear para iluminarte, para ascender, para un proyecto de vida, para una creación, ¿sí? Entonces, la sexualidad tiene que ver con el entendimiento de lo que es la energía que crea. ¿Desde dónde quiero crear? Esa sería una pregunta. Si yo quiero crear desde esta parte física, mundana, que estoy pulsando, pues mi sexualidad la voy a aceptar como es y como no es, sin tabús, porque finalmente es la energía más pura, es la energía del creador, es lo que te permite darte vida a ti misma, ¿sí? Y entonces, quitarme esos cortos, esas historias que me sembraron de que la sexualidad era o no era, porque ni es, solo es, y vivirla y expandirla. Y entonces, si lo voy a vivir en un plano terrenal, pues la cámara cobre, que es la que elabora la parte de tierra, y en donde está esta energía kundalini, esta energía creadora, manifestadora. Si tú cuando tienes ese acto sexual, subliminizas esa energía, la potencializas, bueno, te puedes iluminar, ¿sí? Pero hay que saberla utilizar, hay que saber cómo ese néctar de luz lumínico, que le llaman semen crístico, semen cósmico, kundalini, sacarlo, elevarlo y hacer que todo mi Tao, que todos mis generadores se enciendan y exploten en luz y decanten nuevamente. ¿Qué cámara te ayuda? Si lo vamos a hacer a nivel terrenal, pues obviamente la cámara cobre, porque es esa cámara cobre en donde conectas con la energía de la tierra, de los cristales, de la Gaia, en donde conectas con esa energía primicia, en donde te conviertes en el chamán. ¿Por qué el chamán? Porque es el que sabe usar todos los elementos de la tierra. Y entonces alquiminizo, subliminizo, me integro a esa parte sexual y divina que yo soy y hago esa común unión. Ese elixir que me va a dar la procreación, que te digo, no necesariamente tiene que ver con crear una vida y vivir la sexualidad como la vive el delfín, con esa elegancia, con esa sutileza, con esa gracia, con ese experimentar ese gozo y placer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, si ahí hay algo que no te está dejando ser, mi sugerencia es entra a la cámara de cobre y ahí pide, porque pide y se te dará. Y pide que se renueve tu concepción inmaculada, sin mancha, sin, sin tabús, sin deberías o no deberías. Entonces, ahí. Pero todas las cámaras se interactúan. La segunda cámara, que tiene que ver con toda la parte emocional. Entonces, si a mí de niña me dijeron, no te estés tocando ahí porque está sucio, porque está cochino, porque no sé qué, y entonces
Desde niña ya me dijeron que esa parte era sucia y ese corto lo traigo y me genera una emoción que me hace no ser ese esplendor, ese abrirme a sentir mi sexualidad, ¿sí? Y entonces, pues tengo que restaurar mi parte emocional y tengo que reconectarla. Entonces me voy a una cámara que reconecta lo que es la energía de la emoción, la energía de Sananda, que sana, que es la nueva venida del Cristo a la tierra. Pero también tengo que sanar mi mente porque pues también me creí las historias que me contaron acerca de la sexualidad, acerca de que, hey, te casaste con alguien para toda la vida, ¿no? Y entonces resulta que pues ese ser, pues nada más teníamos un acuerdo de completar ciclos y resulta que ya no y que es insostenible. Ah, pero como me casé para toda la vida, entonces no me puedo separar, no me puedo, y ¿sabes qué? No, porque tu primer principio de vida es venir a disfrutar. El delfín disfruta, goza. Y si te das cuenta, siempre trae una sonrisa en su boca. Salta, vive, ¿sí? Y impacta su sonar. Y a eso veniste, a convertirte al delfín de la tierra. Entonces hay que sanar mi mente también, mi parte mental. Y ahí interviene la cámara oro. Y bueno, próximamente tenemos ya el complemento de la cámara 4, que integra las 3 cámaras y hace todo este árbol galáctico, cósmico, interdimensional y suma las 3 cámaras. ¿Para qué? Para que esta cuarta cámara te conecte con esos chakras ascendentes y descendentes y todo tu cuerpo K, tu cuerpo lumínico, tu Merkaba, como le quieras llamar, tu luz del espíritu se amalgame, se integre y entonces el toroide se mueva. ¿Qué sientes cuando tienes un orgasmo? ¿Has tenido un orgasmo? ¿Qué sientes? Es pregunta. Ah, perdón. Este, pues es como tener todas esas estrellas, ¿no? Es algo que sale fuera de ti y que crees que puede ir para arriba y para abajo, ¿no? Y es ese toroide. Exacto. Entonces, pues con la cámara 4 creamos un orgasmo cósmico en donde se mueve toda la energía y me conecto arriba, abajo, a un lado, al otro, haciendo el toroide de la danza del delfín. ¿Han visto cómo los delfines se levantan y de repente hacen un toroide arriba? Bueno, pues eso es para anclar la energía. Y a veces cuando te dan terapia, acercan su trompita a tu cabeza o a algún punto donde ellos consideran que necesitan impactar su sonar y hacen un toroide y mueven o sea, en círculo su cuerpo total. Así que la energía, si la sabes emplear, te subliminiza y te lleva aún a un estado de conciencia mucho más superior. Parte de lo que tú has compartido en las redes, precisamente ahorita acabas de mencionar el árbol, ¿no? El árbol de la vida. En ese árbol de la vida mencionas 13 esferas y mencionas 22 senderos. Nosotros en este conocimiento de los mayas galácticos tenemos a lo que llamamos Hunaku 21, que se le llama también el árbol de la vida y el conocimiento galáctico. Es un recorrido por 21 arquetipos galácticos y 52 senderos. Uno de los 52 senderos que mencionó Laura hoy es el que abre precisamente esta puerta que es el ser, evolución, el sexo. Mi pregunta es si en los senderos del árbol de la vida del que tú manejas, ¿hay algún sendero que haga referencia también al sexo? El árbol de la vida, como te digo, toda la información que viene de RCD, en realidad, y lo dicen los maestros, yo no te vengo a decir nada nuevo, solamente te vengo a recordar y te vengo a integrar la información y le vengo a poner el plus. Y el plus
es el sonar del delfín o de la ballena, que amplifica, ¿no? Entonces, el árbol de la vida, reconexión cuántica dimensional, 13 esferas, se toma como herramienta el árbol de la vida, pero no es cábala. Y desde un principio se dice, no es cábala. Lo que yo te vengo a transmitir es la esencia, pero además con este toque delfínico o este mensaje que los cetáceos nos traen. Y bueno, lo que aquí nos habla esta técnica es de que con RCD tú amalgamas 72 puntos, reconectas 72 puntos de tu cuerpo de luz, ¿sí? ¿Y para qué? Para empezar a elaborar lo que son las 12 fibras de ADN, más una, ¿sí? Y bueno, en esas 12 fibras de ADN también vemos que tenemos, con las únicas 2 fibras con las que nos quedamos, fueron las 2 fibras reptilianas, ¿sí? Esas 2 fibras reptilianas, ni buenas ni malas, es parte de lo que tú necesitas también, porque es esa parte fría, calculadora, esa parte mental, muy así, pero que se desequilibró con la desconexión. Reconexión cuántica dimensional 13 esferas, lo que habla es que vas a equilibrar esos 2 filamentos reptilianos para que se puedan amalgamar a las otras 10. Entonces, lo que estamos hablando es que en este momento, en esta frecuencia, en este pulsar que tenemos de la nueva configuración, lo que es el 13-20-33, que también lo marcan los mayas, ¿sí? Es integrar estos 12 filamentos de ADN equilibrados para que se fusione el 13avo. Y así tu cuerpo de luz empiece a girar y tu árbol se conecte con todos los árboles, porque tienes tu árbol personal, tu árbol galáctico, tu árbol interdimensional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que tú logres esta conexión de triada? Porque toda creación se hace en triadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues precisamente que estos 22 senderos estén en equilibrio. ¿Cuál específicamente va a ser que se active tu energía sexual o tu energía creadora? Pues todos tienen que ver. Igual yo te diría, bueno, ok, si tú conectas a Malkut, ¿verdad? Malkut, que es el del chakra raíz, que es el que te conecta, el que se asienta, ¿sí? Pero para conectar a Malkut, pues también tengo que empezar a descender desde Keter, ¿sí? Y empezar a hacer todo mi árbol de personal, que ¿qué es lo que te trae el árbol personal? El árbol lo que hace es recordarte tus atributos divinos, tu herencia de diosidad. Y en esa herencia de diosidad te manifiestas como el creador y creadora que eres, como ese fractal de creación que eres con el Padre. Pero no puedes hacerlo separado. O sea, pues yo nada más voy a trabajar Malkut para que mi energía Kundalini esté a todo lo que dé. No puedes. ¿Por qué? Porque si lo demás está en desconexión, pues no funciona. Entonces, tengo que hacer mis 22 senderos que estén limpios, y ahí es donde RCD te lleva, la reconexión cuántica dimensional 3 esferas, a ir haciendo tus movimientos para ir descreando lo que es esas conexiones, esas relaciones que están que no están en integridad. Y la primera relación que tú tienes que establecer para reconectar tu árbol es tu conexión con el creador. Y del creador se parten 2, ¿sí? Y de esas 2, Jokma Binah, que es padre-madre. Pero si ese padre-madre no está reconectado desde la esencia y desde tu presencia terrenal, no hay manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es honrar a ese padre y a esa madre en todas sus representaciones.
Y entonces RCD te lleva al origen y te dice, ¿cuál es lo más próximo? Pues esta vida, porque esta vida es un resumen de todas. Y yo elegí estos padres, entonces con los primeros que me tengo que restaurar, que reconectar y que agradecer, es con mis padres que me dieron vida. Es la primera relación que tienes en el planeta Tierra. Entonces, si esa y además son los que crearon el acuerdo, porque el único acuerdo que había con ellos era que te dieran vida, y el acuerdo se cumplió porque estás viva. Todo lo demás es historia, ¿sí? Y entonces, si tú me dices, ¿cuál es la que me va a permitir reconectar con mi esencia creadora? Reconectarme con mi belleza, con mi sensualidad, con mi arte de ser mujer, pues es reconciliarme pues con la que me dio la vida. Pero la que me dio la vida no me la dio solita, necesitó de un padre. Entonces reconciliarme con ellos, honrarlos. Y ahí viene el primer precepto: honrarás a tu padre y a tu madre. No te dice los vas a perdonar, les vas a... No, no te dice nada de eso. Te dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, no hay uno que sea con este y ya la hice. No, somos integrales y se tiene que reconectar todo. Y en ese proceso estamos aprendiendo a hacerlo. Y aquí la frecuencia que usamos son las de las orcas, porque las orcas, ¿cómo son ellas? Estrategas, calculadoras, muy inteligentes. Ojo, no son ballenas, son delfines, son los delfines más grandes. Y entonces, con esa frecuencia, voy a equilibrar mis dos reptilianos, mis dos filamentos reptilianos, porque los necesito. Si no los tengo, estoy incompleta. Y por eso de ahí también viene el que ni malo ni bueno. No hay mal. Habías mencionado que hay 3 esferas del lado femenino y 3 esferas del lado masculino. ¿Cómo funcionarían esas esferas? No, son, haz de cuenta, hay en el árbol de la vida, hay 3, es la triada, ¿no? La parte que habla de mi parte masculina, las esferas masculinas y las esferas femeninas. Y en el centro está el eje, en donde las dos se fusionan para crear la neutralidad. Entonces, todo principio de creación parte de una triada, porque igual, cuando se concibe un ser humano, es una célula que se separa para ir creando al nuevo ser. Lo mismo con el árbol. Yo tengo que entender mi parte masculina y tengo que entender mi parte femenina, la tengo que integrar, la tengo que reconectar. En otras palabras, lo que es la llamatrina, para que con esa luz del espíritu, con esa unicidad, entonces sí puedo seguir creando. Volviendo un poco al tema que tratabas al principio sobre el cerebro de los delfines, que decías que no había hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, yo quería poner esto en un contexto particular. La información que tenemos nosotros de los mayas galácticos está relacionada con Sirio, con el sistema estelar de Sirio. El sistema estelar de Sirio es el origen de los cetáceos. Es también el origen de Sananda, que era un delfín de Sirio que vino a la Tierra en la era de Piscis. Entonces, cuando Sananda encarna en la Tierra, tiene que bajar su frecuencia y encarna como Yeshua y se separa en 2 frecuencias, en la de María Magdalena y en la de Yeshua. Los delfines que están encarnados en la Tierra tienen también su llama gemela, podríamos decir, su contraparte, o el hecho de que tengan fusionados los 2 hemisferios no necesitan encontrar esa otra parte para ascender. Qué interesante tu pregunta. Primero, los delfines no es que no tengan 2 hemisferios, es que los tienen fusionados. Cuando ellos, por ejemplo, usan la totalidad del cerebro, de hecho los delfines no duermen. Los delfines mantienen un hemisferio alerta siempre para cuidarse de sus depredadores, estar alerta. Por eso tienen esa miradita y esa que parece que están en un nivel alfa.
¿no? Así, como meditativos. Y después desconectan la otra parte del hemisferio y el otro lo mantiene. Esa es la manera en que ellos duermen, pero no duermen, como que ensoñan, entran en ensoñación, ¿sale? Y sí ellos ocupan la totalidad. Y volvemos a lo mismo, no se trata de género, se trata de frecuencia. Entonces, un delfín o un humano puede venir a la Tierra como macho o como hembra. En el caso de los delfines, los dos tienen las dos frecuencias, frecuencia masculina, frecuencia femenina, ¿sí? En el caso de los humanos, ya hay también humanos que podemos tener las dos frecuencias, ¿sí? Que a veces interactuamos más con una y con otra. El propósito de la evolución es que en algún momento vamos a llegar a ser andróginos, ¿sí? Manejar las dos frecuencias. No se trata de género, ¿sí? Se trata de frecuencia. Entonces, mientras el delfín encarna en la Tierra, ¿por qué es necesario desfractalizar en una 3D? Por la densidad. Yo no, o sea, Jesús Sananda Maitreya, no podía bajar con todo porque la densidad no se lo permitía. Entonces había que desfractalizar, ¿sí? Y se desfractaliza y su otra esencia pues es María Magdalena. Es su parte femenina. ¿Logran la integración? Sí, por eso logra su ascensión crística. En ese proceso está la humanidad. Y es aquí donde nos confundimos. Y es aquí donde creemos que es que me voy a convertir en hombre o que me tengo que... No, no. Es que es frecuencia la que tengo que integrar. ¿Me explico? No género. Pero en el caso de los delfines, estas frecuencias están ya integradas. Entonces, Están integradas. Ellos no necesitan en el final de encarnaciones encontrarse con su complemento, con su llama gemela para poder ascensionar. Ya están completos. Ellos vienen desde una novena dimensionalidad y algunos mucho más allá, que sí para obtener un cuerpo, haz de cuenta que es como un holograma. O sea, ellos están en una dimensión, pero también están en esta tercera. Es como un holograma físico. De hecho, cuando a mí me decían los delfines se van es porque efectivamente se iban. Pero la gran conciencia ballenal, la madre ballenal, eligió todavía darnos una oportunidad porque todavía el planeta y nosotros no estábamos listos. Entonces dejó mensajeros, dejó seres. Pero los delfines pueden cambiar de dimensión a dimensión en sus rutas. Por eso es que los científicos se desconciertan mucho porque dicen, es que ¿cómo? O sea, es que vimos a una ballena en Sudamérica y de repente ya está en Alaska. Y no, porque las han monitoreado, les han puesto, ¿y qué pasó? Pues porque ellas entran en dimensiones, en tubos dimensionales interoceánicos, ¿sí? Eso es una conciencia mucho más evolucionada a nosotros, definitivamente. Entonces es un poquito difícil entenderlo, pero así va. Creo que ya no nos queda más que agradecerte por el tiempo que nos has acordado y para ello queríamos ofrecerte tu firma galáctica. No sé si conoces Excelente. tu firma galáctica en el sincronario en Maya. Entonces tú representas al Kin 179, que es la tormenta planetaria azul, con el poder de la autogeneración. Este Kin tiene el siguiente hechizo que dice: yo perfecciono con el fin de catalizar, produciendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la realización. Este Kin tiene también una unidad psicocrono, que es el Kin 79, tormenta magnética azul. Esto quiere decir que eres doblemente tormenta. El tono magnético, tormenta magnética, es la autogeneración, pero que atrae el propósito. No sé si es lo que está poniendo en pantalla actualmente Tony. Ay, muchas gracias. Luego me lo comparten, por favor. Me encantaría verlo con más tranquilidad. Sí.
Y el arquetipo galáctico, como lo estaba poniendo ella, es el cambiador de mundos. La tormenta es el cambiador de mundos. Mira, no estoy tan perdida. Bueno, pues voy a ceder la palabra a mis amigas para que se despidan también. Y yo quería agradecerte por toda la información que nos has dado, que es realmente muy, muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas, o al menos yo personalmente he aprendido muchas cosas que no sabía. Muy agradecida. Un placer, un placer. Muchas gracias, Nora, por haber compartido este tiempo con nosotros y por hacernos reflexionar sobre que todos estamos en lo mismo, ¿no? O sea, todos los comunicadores que están en esta frecuencia 1320, ¿no? De volver a nuestros orígenes, volver a nuestro interior, ¿no? Ya dejar de buscar las cosas afuera y empezar a darnos cuenta que pues todo lo que no tenemos dentro de nosotros, si no integramos estas frecuencias, si vemos al Atlanta, a Lemuria, a todo lo demás, pues realmente es empezar a vivirlo y pues como es con el sincronario, ¿no? Vivir en el tiempo natural y hacerlo parte de una. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y la invitación para que vivan la experiencia de estar cerca de un delfín o de una ballena. Eso es algo que no tiene de verdad. Yo les puedo decir muchas cosas, pero hasta que lo vives, realmente tu vida se transforma. Y bueno, pues la invitación en febrero, siempre la segunda semana de febrero, salimos a estos retiros, así que si quieres, invitadísima, vente desde España, vente desde Estados Unidos y tú, Tony, vuelve a vivir la experiencia, que es maravillosa. Gracias, Nora, por traernos esta conciencia de los cetáceos. En mi infancia y adolescencia yo me sentía muy atraída, después lo dejé, pero ahorita que te estoy oyendo, entonces yo creo que es también, ¿no? Tiempo de recuperar todo ese conocimiento. Muchas gracias. Pues ya sabes, Gloria, aquí te espero en febrero. A partir del 15 de febrero salimos hacia el contacto con los cetáceos, con las ballenas y delfines. También tenemos muchísimos delfines que siguen nuestras lanchas. Lo hacemos en La Paz, normalmente, y en Los Cabos. Así que bienvenidísimas las tres, ¿eh? Precisamente, Nora, para todos aquellos que quieran apuntarse a esta experiencia, puedes comunicarnos dónde podemos encontrarte y cómo hacer para entrar en contacto contigo y tener esta información. Claro que sí. Pues yo en la página de Facebook RCD Origen, ahí pueden encontrar todo lo que son los cursos que estamos dando. Incluso si ya hay un curso que te interese y lo quieres volver a tomar, se te puede dar grabado, lo puedes adquirir. Ahorita vamos a dar el complemento de la cámara 4 de los diamantes solares. Entonces puedes empezarte a introducir a ellos y ver de verdad, es algo muy mágico. Además de que se nos han dado tantas comprobaciones físicas, tangibles, que dices, wow, qué maravilla. Mucho conocimiento Atlante y muy interesante. Así que los espero.